Buenas tardes, nos encontramos en el Hospital México-Americano. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre un procedimiento que se lleva a cabo en este hospital, que es el trasplante renal. Y vamos a hablar también de las instalaciones y de los servicios con que cuentan para llevar a cabo con éxito tal procedimiento. Nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Sandoval Castro y su servidor, el doctor Mario Joel Sandoval, ambos urólogos y con adiestramiento en trasplante. Bien, el Hospital México-Americano tiene más de 25 años en el área de trasplante, con un alto índice de éxitos en todos sus procedimientos, ya que cuenta con una infraestructura especial para tales procedimientos. Tiene un personal altamente capacitado para el manejo de pacientes, porque se requiere capacitación especial para el manejo de los pacientes en el posoperatorio. Cuenta con instalaciones perfectamente equipadas para llevar a cabo tal procedimiento, como son la última tecnología en cuanto a cirugías endoscópicas, cirugías abiertas, microscopios, camillas o camas especiales, mesas de quirófanos especiales para llevar a cabo tales procedimientos, como son cámaras en las lámparas para grabar tales procedimientos. Cuenta también con una serie de servicios propios para el trasplante, como es la imagenología, con una tomografía axial computarizada de la última generación. Cuenta también con resonancia magnética, que también es muy útil para la determinación de este tipo de pacientes, ya que es importante ver su anatomía para llevar a cabo tal procedimiento. Además cuenta con un banco de sangre altamente capacitado y con equipo suficiente para que esto sea confiable y seguro. Bien, esta es parte de lo que es el equipo que tiene el banco de sangre. Sus habitaciones son confortables, son también habitaciones aptas para llevar a cabo estos procedimientos. Ya inclusive cuenta con unas salas con flujo laminar, porque se requiere muchas de las veces una esterilización del ambiente para que el paciente se lleve con éxito el trasplante. Además son cómodas, confortables. Cuenta también con imagenología, con expertos como son radiólogos, para la mejor interpretación de tales estudios. Bien, además cuenta con una terapia intensiva apta para lo que es trasplantes, ya que son áreas independientes, totalmente monitorizadas, con tecnología muy propia para llevar a cabo el manejo del paciente, como es las instalaciones propias de cada habitación, como es un aislamiento, como son monitores de todos tipos para que el paciente esté con un seguimiento minuto a minuto. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre el tema directamente, lo que es el trasplante renal. Sabemos que la insuficiencia renal es una enfermedad que nos habla sobre la etapa terminal del funcionamiento renal. Tenemos causas de lo que es la insuficiencia renal, que estas causas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Dentro de las adquiridas tenemos lo que es la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión. Y dentro de las congénitas pues tenemos muchos síndromes, en los cuales una de ellas son las uropatías, que son las malformaciones congénitas del aparato urinario, que a la larga pueden llevar al paciente a una insuficiencia renal, ya bien sea en etapas tempranas o en etapas tardías, o bien enfermedades congénitas como son las enfermedades poliquísticas, que son hereditarias y que se pueden transmitir de padres a hijos y a diferentes generaciones. Y bueno, otra serie de síndromes que también son de origen congénito, y también una que es muy común, que es la nefropatía crónica del riñón. Bien, ¿de dónde vamos a proveer de estos riñones hacia los receptores? Bueno, tenemos dos tipos de donadores, uno lo que es el donante vivo y otro que es el donante cadavérico. El donante vivo tenemos también
dos tipos de donantes vivos. Uno son los donantes vivos relacionados, que son los donantes familiares, que son padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, que están directamente relacionados con la familia. Además, las condiciones para que una persona pueda ser donante vivo relacionado debe de ser una persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, y que esté de acuerdo en ser el donador sin que haya ningún tipo de coerción para tal efecto. Bien, dentro de los beneficios de este tipo de donadores es de que son donadores que se pueden programar y se pueden programar a tiempo, y estos son los donadores ideales, ya que es una cirugía programada, no son riñones que son transportados, y por lo tanto el procedimiento es mucho más efectivo, además de que por ser personas relacionadas cuentan con muchos antígenos que son compatibles, y que esto puede ayudar a que el resultado sea mejor. Bien, los donantes renales de personas vivas no relacionadas, estas pueden ser el esposo, la esposa, o bien algún amigo afectivo que quiera ser el donador hacia estas personas. Bien, tenemos los donadores cadavéricos, que estos son órganos que proceden de cadáveres, que casi siempre estos órganos nunca son en el sitio donde se donan, casi siempre son órganos que viajan, que son órganos que tienen que ser transportados. Esta es una cirugía que indica que tiene que ser con mayor premura, puesto que no son órganos que pueden tolerar tanto la espera, son órganos que se tienen que trasplantar en un espacio de tiempo mucho más reducidos, y como digo, son órganos que son viajeros, porque muchas de las veces donde se da la donación no es en el sitio que se trasplanta. Entonces, para tales cosas tenemos a veces que utilizar diferentes medios de transportes, como son los que aquí se muestran, que son el avión y el helicóptero, para hacer que estos órganos lleguen a su lugar y se puedan transportar en el momento adecuado. Ok, bueno, a continuación vamos a hablar un poquito acerca del evento quirúrgico. Ya se habló haciendo un breve resumen de dónde viene el trasplante renal. La causa, bueno, la insuficiencia renal crónica es la que va a llevar al paciente a necesitar un trasplante renal. Ya nos comentó el doctor, los donadores pueden ser vivos o pueden ser cadavéricos, pacientes que recientemente sufren algún accidente o alguna lesión, y bueno, los convierte en candidatos para ser donadores de riñón. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo el evento quirúrgico. Independientemente de dónde venga el órgano, ya sea de un paciente vivo o de un paciente cadavérico, la técnica quirúrgica donde se va a instalar el órgano en el receptor, o sea, el paciente que recibe el órgano, va a ser la misma. Para hablar un poquito de esto, bueno, necesitamos entender la anatomía de los riñones y la anatomía del sitio donde vamos a colocar el nuevo riñón. Referente a la anatomía, bueno, los riñones son órganos pares que se localizan a ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón, bueno, está formado por una arteria, una vena y un uretero. Ahorita a continuación vamos a poner unas imágenes donde se va a poder ver las estructuras a las que hago referencia. Los riñones, como les comentaba, bueno, están formados por una arteria, una vena y un uretero. Sin embargo, en ocasiones puede haber variantes anatómicas con las cuales el cirujano debe de conocer previo al trasplante y estar preparado en caso de que se enfrente a esta situación. De aquí la importancia de todos estos estudios de imagen que comentaba el doctor, como es la angiotomografía, que nos va a permitir dibujar la estructura del donador, del paciente que va a dar su riñón al receptor previo a la cirugía. Y en estos estudios nos va a permitir ver si hay dos arterias, dos venas, en ocasiones inclusive dos ureteros, para que el cirujano, en este caso nosotros, entremos lo mejor preparado. Bueno, aquí están viendo la imagen donde se ven los dos riñones, están localizados en la cavidad posterior. El abdomen de forma global se divide en una cavidad posterior y una cavidad anterior, la cual se divide por lo que viene siendo el peritoneo. Entonces los órganos están en esta cavidad posterior llamada retroperitoneo, al igual que las estructuras que antes les mencioné. Aquí en la imagen podemos ver, en la imagen previa podemos ver la región donde se va a localizar su trasplante, que es la región inguinal. Es una región también extraperitoneal y es el sitio perfecto para que el receptor acepte o reciba el nuevo riñón
por varias cuestiones. Uno, la cercanía que tiene este espacio virtual con la vejiga, lo que nos va a permitir a nosotros hacer la anastomosis o el pegar el nuevo uretero a la vejiga del paciente receptor. Además, en este nivel pasan dos estructuras sanguíneas importantes que son una arteria y una vena, a donde nosotros haremos la anastomosis o nuevamente la unión de la arteria y la vena a estas estructuras llamadas ilíacas externas, con el objetivo de que el riñón no se traslade o no se desplace tanto de lo que viene siendo el uretero hacia la vejiga y evitando así un reflujo. Entonces, bueno, ya conocemos este espacio virtual a nivel de la ingle, que es donde el receptor va a colocar, o donde le vamos a colocar al receptor el riñón. Esta es la incisión que se realiza, es una incisión tipo Gibson, se le menciona, que va de lo que viene siendo la cresta ilíaca anterior al pubis. Es una incisión aproximadamente de entre 10 y 12 centímetros, que es la cicatriz que va a quedar el paciente, y en este sitio específico es donde el receptor va a tener su nuevo órgano. De aquí que va a tener que tener algunos cuidados, sobre todo en alguna de las actividades, para evitar lesionar este órgano y, bueno, preservar la calidad del riñón. Bueno, aquí nuevamente vemos el riñón una vez que ya se le retiró del donador. Aquí está con sus estructuras que les hacía mención, una arteria, una vena y un uretero. Y bueno, eso es de lo que se va a componer y lo que nosotros vamos a estar obligados a pegar al receptor a manera de que el riñón funcione de forma adecuada. Y bueno, aquí es una imagen representativa de cómo queda un paciente receptor. Si pueden ver, la gran mayoría de los receptores van a quedar con sus dos riñones nativos, quiere decir en su sitio original, aunque estos no funcionen. En la gran mayoría de estos pacientes no hay necesidad de retirar estos órganos, aunque ya no funcionan, se quedan en dicho lugar, y vemos cómo a nivel de la cavidad inguinal se coloca el nuevo riñón. Vemos ahí cómo ya se ve la anastomosis de lo que es el uretero con la vejiga y cómo la vena y la arteria están pegadas a las estructuras vasculares que les mencionaba. Bueno, con respecto a esto, lo que antes hablamos es respecto a la cirugía del receptor, donde se va a pegar, pero algo bien importante es la cirugía en el donador. Hay que recordar que el donador, bueno, es una persona altruista, sana, que está dándole vida al paciente que decide donar. Esto en el paciente del donador vivo relacionado o vivo afectivo, no del donador vivo cadavérico. El paciente donador, bueno, existen varias cirugías que podemos realizar. Una de las más comunes es la cirugía abierta. Es una cirugía que se realiza a nivel de la 11ª costilla. Se hace una incisión de 6 a 7 centímetros dependiendo de las características del paciente, su índice de masa corporal, su talla, el tamaño de la costilla. Eso lo evalúa el cirujano y se hace dicha incisión. Se ingresa a la cavidad, al espacio que les comentaba, que es el retroperitoneo, se identifica el riñón, se despega todo lo que viene siendo la grasa perirenal, que es la grasa que protege al riñón, y se identifica las estructuras antes mencionadas, la arteria, la vena y el uretero. Se cortan, se ligan, se cortan y bueno, este órgano se traslada a ser trasplantado. Además de la cirugía abierta, existe una cirugía actualmente muy en boga, que es la cirugía laparoscópica, que ha ofrecido excelentes resultados tanto de forma estética como de recuperación del paciente. Esta cirugía, como pueden ver en la imagen superior, se hace a través de incisiones pequeñas que van de 5 a 12 milímetros. El acomodo va a variar entre 3 y 4 trócares son los que se van a colocar, y el objetivo es realizar la cirugía a través de equipo especial, a través de estos orificios, a manera de dejar cicatrices menores y a manera de traumatizar lo menos posible al donador para que su recuperación sea lo más pronto posible. Incluso un paciente donador que se maneja o que se opera por vía laparoscópica, su tasa de recuperación puede ser dentro de las siguientes 24 horas. O sea, el paciente se opera un día y si su evolución es adecuada, al siguiente día se da de alta. Y bueno, la tecnología está avanzando y actualmente inclusive ya hay la cirugía single port, que es, en vez de hacer los 3-4 orificios que les comentaba, hacen un orificio más grande donde se meten todos los equipos o todas las herramientas de trabajo y a través de ellos se realiza la cirugía. Algo bien importante a mencionar es, bueno, ¿por dónde vamos a sacar el riñón? Obviamente un riñón mide entre 6 y 7 centímetros y no va a caber por estos puertos. Lo que se hace es una incisión a nivel de lo que viene siendo por debajo del ombligo, a nivel del hipogastrio, por encima del pubis, y de este sitio se extrae el riñón. La ventaja es que aquí no se traumatizan los músculos y que además la cicatriz queda cubierta con la vestimenta o con la ropa, dejando así menos índices de cicatrización. Esto es con referente al donador. Entonces ya vimos la cirugía del donador y la cirugía del receptor.
Bien, hablando un poco sobre lo que es el trasplante renal, sobre cómo se tiene que estudiar a estos pacientes para que lleguen en las mejores condiciones, hay un estudio que es un protocolo que se hace tanto en el donador como en el receptor, y este se hace con la finalidad de que si es un vivo relacionado, ver qué tanto comparten unos de otros, también qué grupos sanguíneos son, también hacerse el estudio en cuanto al receptor de que no cuente con ningún foco infeccioso, también hacer evaluaciones por diferentes servicios, como en este caso es psicología, como son diferentes interconsultas a diferentes servicios, como es odontología, gastro. Lo que se trata es de que el paciente, el receptor, que es el que va a recibir el órgano, llegue al trasplante sin contar con ningún foco infeccioso, ya que a este paciente se le va a tener que dar una medicación para bajar sus defensas y él pueda aceptar el órgano con toda la seguridad del mundo, y para hacer eso pues se tiene que hacer antes un protocolo. En cuanto al donador, también se lleva a cabo otro protocolo, tanto ver su grupo sanguíneo, ver que tampoco cuente con ninguna infección activa, que se encuentre también en perfectas condiciones, requiere también una evaluación psiquiátrica para ver que esté en pleno uso de sus facultades. Además se requiere de una asesoría legal, como son cartas notariadas en las cuales ellos manifiestan que están en pleno uso de sus facultades y que están de acuerdo en ser donadores. Una vez que ya se tiene todos esos estudios y que se vea que no hay ninguna contraindicación, es como se lleva a cabo el trasplante. Y esto se puede hacer tanto en el donante vivo como en el donante cadavérico. Estas pruebas se hacen en sangre para tratar de ver que el receptor y el donador no tengan pruebas que sean incompatibles entre ellos. Ok, bueno, ya estamos viendo más o menos lo que es el protocolo, ya vimos la manera de seleccionar los pacientes. Bueno, se hace un estudio, como comenta el doctor, sanguíneo para valorar la compatibilidad entre un paciente y otro, esto sobre todo en pacientes que no tienen una relación consanguínea directa. Y bueno, los criterios o protocolos de selección para descartar infecciones, patologías cardíacas, siempre con el objetivo de cuidar al donador y al receptor a manera de que el resultado sea el mejor. Ya hablamos también un poco respecto a la cirugía, el procedimiento quirúrgico, cómo se realiza. Pero bueno, vamos hablando un poquito más de esto. ¿Qué pasa después de la cirugía? ¿Qué ocurre después del evento quirúrgico? Bueno, primero vamos a hablar del donador. El donador, como les comentaba, se realiza la cirugía donde extraemos el riñón con el objetivo de llevarle un riñón a su receptor. El donador pasa a una estancia hospitalaria, no requiere de tantos cuidados como el receptor, pasa a un cuarto común y corriente. Sin embargo, en este debe de tener una vigilancia y una monitorización por personal de enfermería y por personal médico. El paciente va a permanecer en un reposo relativo durante las siguientes 24 horas, donde va a tener una dieta líquida y se le va a ir progresando conforme a la tolerancia. Y de 24 a 48 horas, según haya sido la evolución, se va a retirar la sonda urinaria y el drenaje que se dejó con el objetivo de poderlo dar de alta. Posteriormente el paciente va a permanecer en casa incapacitado, una incapacidad relativa o un reposo relativo, donde sus actividades van a ser lo menos extenuantes posible. O sea, el paciente puede estar en su casa, puede subir y bajar escaleras dentro de lo que le vaya permitiendo su herida, y al cabo de estos 28 días el paciente se recupera su actividad día a día, regresa a su actividad laboral y prácticamente se reanuda a su vida cotidiana. Sin embargo, bueno, al paciente, obviamente a manera de cuidarlo, se le da un seguimiento hasta por un año, en el cual se le solicitan estudios de laboratorio con el objetivo de ver en qué momento el riñón con el que él queda recupera la función renal normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se vuelve capaz o se convierte en un paciente capaz de vivir con un solo riñón y llevar una vida normal. Obviamente este paciente tiene que tener cuidado, por ejemplo, evitar algunos deportes de contacto donde pudiera haber alguna lesión de su único riñón restante. También debe tener un poco de cuidado con su alimentación a manera de evitar las enfermedades que comentaba el doctor que predisponen a una insuficiencia renal crónica, como es la diabetes y la hipertensión, que la causa número uno de estas enfermedades pues es la obesidad. Entonces tiene que tener una buena dieta y bueno, tiene que controlar sobre todo, como todos lo debemos de hacer, lo que son la ingesta de sustancias tóxicas como es el alcohol, el tabaco y algunas drogas. Entonces bueno, básicamente estos son los cuidados que el paciente debe tener y llevar una vida física activa, con ejercicio diario a manera de mantenerse en su peso. Esto es con respecto al donador. Con respecto al receptor, bueno, el receptor va a permanecer más días hospitalizados, el paciente
va a salir una terapia intensiva como la que vimos en las imágenes. Este hospital cuenta con una terapia altamente calificada, donde el paciente va a estar monitorizado 24/7, no solamente por personal de enfermería, sino también por un médico de guardia que está, como les comentaba, las 24 horas pegado al paciente, además de un nefrólogo y todo el equipo de trasplante que va a estar dando el seguimiento y vigilancia a manera de valorar la respuesta del riñón que le fue donado en el nuevo receptor. El paciente permanece con una sonda urinaria a manera de vigilarle lo que son los volúmenes urinarios y permanece en esta terapia 4 días, que son los días más críticos, donde se pueden presentar infecciones, donde el paciente puede presentar rechazo al riñón o donde el paciente puede presentar alguna complicación quirúrgica. Una vez que el paciente evoluciona adecuadamente, tras estos 4 días, es dado de alta a casa. Sin embargo, los cuidados intensivos no terminan aquí. En casa el paciente debe tener previamente una habitación adecuada, donde debe de tener las mayores medidas higiénicas posibles, debe tener el mínimo contacto de familiares. Esto quiere decir una persona o a lo mucho 2 debe ser la encargada de estar al pendiente del paciente con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones, de traer bacterias o microbios que puedan afectar el desarrollo del trasplante, y esto va a permanecer así al cabo de un mes. Posteriormente el paciente continúa en casa aproximadamente otros 2 meses, donde tiene que tener extremo cuidado de contraer infecciones con el uso de cubrebocas, buena higiene de manos. Todo el personal que lo visita debe tener buena higiene tanto de manos al momento del contacto, y evitar lo que viene siendo el contacto con animales domésticos como perros, gatos o cualquier animal que pueda estar en casa. Y bueno, al cabo de 3 meses el receptor se valora nuevamente a lo largo de todos estos 3 meses todo lo que viene siendo la función renal. A los 3 meses, si la función renal es adecuada y la tolerancia al injerto es adecuada, se habla que el receptor puede nuevamente reincorporarse a su vida diaria. Algo bien importante es mencionar que los receptores, aquí tenemos incluso algunas imágenes de algunos receptores que no solamente se incorporaron a su vida diaria, sino que incluso modificaron sus hábitos de vida y actualmente son atletas de alto rendimiento. Ahorita vamos a ver, bueno, esa imagen, aquí vemos, son 2 pacientes trasplantados que actualmente son atletas de alto rendimiento con excelentes resultados. Y en la imagen previa, podemos poner la imagen previa, donde vemos que, bueno, la donación es un acto de vida. Vemos en la imagen izquierda al doctor Sandoval con el primer donador. Él se trasplantó, bueno, él donó en 1952 y permaneció con vida hasta hace recientemente unos años, y su receptor igual con excelentes resultados. Y en la imagen derecha, bueno, tenemos al primer donador, es la mujer que está a la izquierda del paciente, el paciente del señor Pantoja, el cual ya lleva más de 30 años trasplantado y con excelentes resultados. Podemos ver que tanto el receptor como la donadora tienen una excelente calidad de vida, y bueno, pues ahí se ve el éxito del trasplante. No sé, damos un tiempo para preguntas, no sé si tengan algo de dudas con respecto al trasplante, a la cirugía, a los cuidados. Es importante también mencionar que el receptor debe de contar con lo que nosotros antiguamente llamamos una adicción al tratamiento, que ahora se le llama adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor debe de saber que de por vida debe tomar medicamentos que se llaman inmunosupresores, que son los medicamentos que le llevan a cabo para que él no presente ningún rechazo, porque el órgano no es de él, el órgano viene de otra persona, y si si no tiene él la baja de defensas suficientes, pues puede presentarse un rechazo de este órgano. Entonces hay que pensar que siempre el receptor toda la vida va a estar teniendo que estar tomando medicamentos, que realmente no son muchos medicamentos, y que cada vez, de acuerdo al tiempo en que esté viviendo y que vaya aceptando ese órgano, se pueden ir disminuyendo tales dosis, de tal manera que no sean algo que sea muy difícil para el receptor. Y sí, su calidad de vida es excelente, porque acordarnos que la insuficiencia renal, el mejor tratamiento es el trasplante, ya que si se hace con otro tipo de tratamientos, como son los tratamientos sustitutivos, no es que sean malos, salvan la vida, salvan al paciente, lo preparan y lo dejan en condiciones para que pueda llegar a un trasplante, ya que estos tratamientos, de lo que es tratamientos sustitutivos, que son todo el tipo de diálisis, son así, son temporales. El paciente, su enfermedad sigue, se tiene que hacer en forma permanente, y en cambio el trasplante no. Podemos ver que aquí cómo está Juan José Pantoja, que tiene ya una cantidad de años que ya quisiéramos vivirlos, más de 40 años
con un órgano donado y está en perfectas condiciones. Su donadora también, conocidos por servidor, y están ambos en perfectas condiciones. Entonces, el trasplante de vida es el mejor tratamiento, trasplante renal, perdón, es el mejor tratamiento para la insuficiencia renal. Si hay algunas preguntas en el público, estamos a su orden. Y bien, si no hay más preguntas por el momento, pues gracias por su atención y recordarles que el Hospital Médico Americano está capacitado tanto en la infraestructura como en personal para llevar a cabo estos procedimientos. Gracias por su atención.